del curso y a ver si avanzamos un poco sobre cómo van a ser los informes, cómo van a presentarlos, todos esos detalles del curso, ¿ya? Lo que nos lleve el tiempo. A ver, vamos a darle una lectura al sílabo para ver si ya tiene, y esta información del sílabo ya lo tienen ya colgado en el DUTI. Este, también necesitaríamos nombrar a un delegado para que podamos trabajar y no, para que algo que necesiten ustedes, alguna cosa a través del delegado pueden hacérmela llegar, ¿no? Directamente también nosotros vamos a tener una vez a la semana la reunión y ahí pueden solicitarla también a través del DUTI. Ahí hay para hacer preguntas, ¿no? Un correo, un enlace. Ya, entonces, pero de todas maneras, eh, nombraremos un delegado para que pueda hacer el enlace entre ustedes y yo, el profesor. Entonces, no sé si alguien proponga algún delegado, si no, nombraremos al azar de los que están presentes. Ingeniero, buenos días. Yo Bueno, propongo a mi compañero Elvis Peñalba. ya, el señor Peñalba fue ya delegado en circuitos electrónicos 2, me parece, ¿no? No recuerdo bien. Está presente Peñalba, ¿no? Ah, ya, entonces usted ya conoce cómo llevamos esto. Entonces, si no tuviera inconvenientes, usted podría continuar, ¿está bien? Perfecto, perfecto. En cuanto a me indicas para la grabación ¿cómo se llama? De las clases, cómo hay que hacerlo, eso me vas a indicar. En esta reunión que tenemos no es necesario. A partir del próximo lunes puedes grabarlo para que tú les pases los enlaces a cada uno de tus compañeros para que puedan tenerlo. ¿Ya? Solo entonces para el día lunes lo hacemos. Ya, vean, también, señor Peñalba, tiene usted mi número de teléfono, ¿no? Ya, cualquier cosa que necesite saber, me da una llamadita. Vamos entonces a dar lectura al sílabo. Aquí en el sílabo, ya, muchos lo habrán leído ya, ¿no? Ya debe tener conocimiento de esto. Vamos a lo que nos interesa, el contenido y la forma de evaluación. Vean, en el contenido está dividido en dos partes, en dos unidades el contenido. La primera unidad corresponde al conocimiento de los semiconductores, ya de los elementos semiconductores, y junto con eso vamos a desarrollar los dispositivos electrónicos de potencia. Un diodo normal de señal de baja tensión es diferente al diodo de potencia. Tiene su forma de construcción particular. No es igual. Al variar esta construcción del diodo de potencia, varían sus características del dispositivo. Por lo tanto, tenemos que conocerlo bien cómo trabaja, ¿ya? Igual sucede con los transistores. El diodo, por ejemplo, el diodo que nosotros conocemos, o sea, el diodo tradicional, el convencional, mejor dicho, es de una unión, ¿no es cierto? Una unión PN. El diodo de potencia tiene dos uniones. Entonces, eso hace cambiar un poco la característica del diodo. La construcción de este tipo de elementos también varía, es diferente. Esto porque
estos dispositivos soportan altas tensiones y elevadas tensiones y elevadas corrientes. La forma de trabajo igual cambia. La integración de estos diodos, de estos dispositivos, de estos elementos, ya no es como en los dispositivos de pequeña señal, ¿no? Donde se busca gran escala de integración. En este caso no se puede integrar demasiados elementos, diodos, en un solo chip. Estos dispositivos generalmente son construidos en módulos pequeños, de pequeño número de diodos y en forma discreta. Bueno, todo eso vamos a ir hablando a través del curso. Entonces, igual sucede con los transistores, todo eso. Entonces, la primera parte corresponde al estudio de estos dispositivos. El día lunes empezaremos a estudiar ya el diodo. La siguiente semana haremos el MOSFET, la subsiguiente el IGBT y finalmente el tiristor. ¿Ah? Esos 4 dispositivos son los que se utilizan en electrónica de potencia. No son los únicos, cuidado, no son los únicos. Hay otros dispositivos de potencia, el SIT, el GTO, etcétera, pero esos dispositivos son simplemente variantes de los dispositivos que vamos a estudiar nosotros. Son pequeñas, por ejemplo, hay un MESFET, no MOSFET, sino MESFET. Es una variante del MOSFET. El GTO es un tiristor, es una variante del, del tiristor también, ¿no? Son pequeñas variaciones que tienen, pero en sí el dispositivo sigue siendo tiristor. La segunda parte va a corresponder al estudio de los rectificadores. En la segunda parte vamos a ver la conversión de corriente alterna en corriente continua, ¿no? Esa segunda parte, perdón, antes de eso, en la primera parte, en el estudio de los semiconductores y de estos dispositivos, correspondería a la primera evaluación de ustedes, ¿ya? Tomar examen de estos, de esta información que vamos a tener. Considero yo que es un poquito difícil porque por la cantidad de información que ustedes tendrían que estudiar. Entonces, por, por, la primera evaluación van a tener que hacer un trabajo. ¿Ya? Vamos a dividir el grupo en subgrupos, o sea, el curso lo vamos, perdón, el número de alumnos, ustedes van a hacer grupos para trabajar en forma de grupo. Yo creo que el número de 5, hagamos grupos de números de 5. ¿Ya? Ustedes agrúpense, ya me avisan el día lunes para darles el tema que van a desarrollar durante toda la primera parte, que es aproximadamente un mes y una semana, a lo mucho, ¿no? A partir del día lunes, o sea, del próximo viernes, perdón, a partir de la próxima semana, ¿no? Entonces, el tema que van a desarrollar para la primera evaluación va a ser uno de estos cuatro dispositivos. O sea, nosotros lo vamos a desarrollar en teoría los 4 dispositivos, ¿correcto? Eso está claro. Pero no nos va a alcanzar el tiempo probablemente para hacer un buen desarrollo del dispositivo, porque solo tenemos que hacer uno por semana, ¿ya? Son 2 horas y media que tenemos para desarrollar. Si podemos hacerlo en buena hora, pero probablemente no tengamos todo el tiempo. Entonces, ustedes tienen que completar ese análisis o ese estudio, completarlo o mejorarlo. Yo les voy a dar la bibliografía que hay que usar para esta parte y eso lo preparan como un trabajo. Un trabajo no demasiado extenso, no. Sí, un trabajo y lo presentan en grupo de 5.
¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? O uno les tocará el dispositivo MOSFET. ¿Listo? Entonces, hacen un desarrollo de ese dispositivo MOSFET. Presentan su informe y va a haber una pequeña exposición en la última clase de cada grupo. Será pues 10 minutos por grupo, a lo mucho 15 minutos por grupo, para cubrir todos los grupos, ¿correcto? Eso sería la nota de la primera evaluación, el primer examen. En la segunda parte, que es conversión de corriente continua en corriente alterna, o perdón, de corriente alterna en corriente continua, son los rectificadores. Ahí sí ya tenemos circuitos de desarrollo, tenemos análisis de circuitos, ¿ya? Entonces, en ese caso ya tendríamos que tomar perdón, la evaluación ya tendría que ser con exámenes. Entonces, para parte 2, para evaluación 2, para el examen 2 y el examen 3, tomamos examen un determinado día, en, una, en un viernes determinado. ¿Listo? Entonces, esa segunda parte lo vamos a dividir en dos partes, ¿cierto? Porque tenemos dos exámenes. Esa primera parte de la segunda parte va a ser la rectificación, o sea, la conversión de corriente alterna en corriente continua. Perdón, otra vez, está bien, de corriente continua, de corriente alterna, corriente continua, de los rectificadores controlados y no controlados. ¿Listo? Y el tercer examen sería la parte de conexión de varios rectificadores, que es el que corresponde al capítulo 7. ¿Ok? Ese sería los tres exámenes que vamos a tener durante el curso, el desarrollo del curso. Entonces, dos exámenes que corresponden a la segunda unidad y un trabajo que correspondería a la primera unidad. Ahora, los laboratorios. Los laboratorios los vamos a desarrollar de acuerdo al avance que tengamos en teoría, ¿correcto? Hay una programación ahí de laboratorios más abajo, pero puede variar, ¿no? Esa programación puede variar, no es fija la programación. Entonces, acá hay un listado de experiencias que están ustedes observando, de 12 experiencias que estoy planteando desarrollarlas durante el curso. Cada semana correspondería a una experiencia. Por ejemplo, la primera semana vamos a desarrollar diodos. Entonces, acá tenemos la primera experiencia, sería características dinámicas del diodo. En la segunda semana vamos a desarrollar el MOSFET, ¿no? Así está programado el curso. Entonces, nuestra segunda experiencia sería características de conmutación y análisis de salida del MOSFET. Y así vamos a ir avanzando con el curso, ¿correcto? Entonces, cada teoría correspondería a su laboratorio. Yo ya les he colgado también la información del primer laboratorio en el DUTIC. Entonces, ustedes van a tener esta guía una semana antes de la reunión que tengamos de laboratorio. Por ejemplo, vamos a tener la primera reunión la próxima semana, ¿no? Esta semana, como están matriculándose, todo eso todavía no cuenta. A partir de la próxima semana ya tendríamos el primer laboratorio. O sea, la reunión para hacer nuestro primer laboratorio. Entonces, para esa reunión, ustedes ya deben haber leído la guía, ¿no? Deben haberle dado una lectura a la guía. Entonces, para esa reunión, ustedes me dicen qué dudas tienen acerca del laboratorio, qué es lo que se está pidiendo, o si está todo claro, ¿no? Las preguntas del caso. ¿Ya? Y hablaríamos sobre el desarrollo de ese laboratorio, cómo lo van a hacer, qué es lo que van a hacer, etc.
veríamos algunos ejemplos utilizando el software del laboratorio que se está planteando. El software del laboratorio son dos software. Para la primera parte, que es del estudio de los dispositivos de potencia, van a usar el ORCAD para el desarrollo del laboratorio. Y para la segunda y tercera parte, o sea, para la segunda unidad, vamos a utilizar el programa PSI. Entonces, estos dos programas, ya el ORCAD ya lo han utilizado, muchos saben, sí, ya tienen conocimiento, pero de todas maneras vamos a ver algunos ejemplos, algunas herramientas, ¿no?, del software en la siguiente semana. También la presentación de los informes. Eso vamos a hacerlo esta semana. No sé si ya pasó los dos laboratorios, tres grupos de laboratorio, me parece, el lunes, el martes, el miércoles. No sé cuántos tenemos, grupos de laboratorios divididos. Hoy día tengo reunión con un cuarto grupo, más tarde. Eh, Ahí hablaré sobre la presentación de los informes del laboratorio. Es importante eso. Ya para la próxima semana ya no vamos a tratar de estos temas que estamos hablando ahora. Estamos haciendo la presentación del curso, del contenido, de la bibliografía, todas esas cosas, ¿no? Ya después ya no vamos a hablar de esto. Entonces, la presentación de los informes lo vamos a conversar en la hora del laboratorio. Bueno, vamos a ver ahora también un poco, porque correspondería a la primera parte también de la presentación del informe, el mismo formato. Y vamos a tener un trabajo monográfico. Y esa presentación del trabajo monográfico también está de acuerdo a este formato de presentación que les he colgado en el DUTIC. Ahí está el formato que tienen que hacer para la presentación del trabajo, ¿no? Eso es en cuanto a los laboratorios, o sea, el desarrollo de los laboratorios. Vamos a ver vamos a ver, aquí está detallado por semana los temas que vamos a tratar. Es lo mismo que hemos hablado, ¿no?, con los avances. Luego, cada semana tenemos una reunión y dejamos un laboratorio para que lo presenten en la subsiguiente semana. La presentación de los laboratorios es más bien individual, ¿ya? Cada uno hace su informe y lo presenta. Eh, Ahora, sobre la evaluación continua. La evaluación continua, de acuerdo, no se ha variado ninguna regla en cuanto al semestre pasado. O sea, no ha habido ninguna información de parte de la autoridad. Entonces, yo estoy considerando igual. ¿Eso qué significa? Que las evaluaciones continuas tienen mayor peso que los exámenes. Es lo que nos indicaron el semestre pasado. Entonces, lo estamos haciendo igual, no va a haber ninguna variación. Tenemos que los pesos de las evaluaciones continuas son 20-20-20, o sea, hace el 60% del curso. Y los exámenes hacen el otro 40%. En este caso, los exámenes el peso de los exámenes serían 15-15-10, los 40%. ¿Ya? 15-15-10. El primer y segundo examen tienen peso 15%, 0.15, y el último, el 10%, el tercer examen. ¿Ok? Y las evaluaciones continuas, el 60%. Dentro de las evaluaciones continuas tenemos la siguiente, digamos, cada evaluación continua vamos a tener las diferentes notas.
Ejercicios que yo les voy a dejar, no va a ser siempre. Puede ser 2 ejercicios, puede ser 3 ejercicios o puede ser 4, ¿no? Eso va a depender. Eso en cuanto digamos, cada semana que avancemos, puedo dejarles un ejercicio para que lo presenten la siguiente clase, o sea, la siguiente semana. Solo tenemos la reunión una vez a la semana. Entonces tendríamos una semana para presentar ese ejercicio. Bueno, eso ya lo vamos a ver, los plazos, todo, cuando se deje el ejercicio, ¿no? Porque no requiere a veces demasiado tiempo, ¿no? Podemos dejar 3 días, 4 días, y eso lo vamos a manejar después. Y yo les doy el plazo suficiente para que lo desarrollen y lo presenten. Un ejercicio lo pueden hacer en menos tiempo. Entonces eso tiene un peso de 10%. Eso es ejercicio. Si es uno, ese uno, el que lo presenta, son 10%. Si son dos, entonces sería de los dos el 10%. Si son cuatro, etcétera, ¿no? Todos los ejercicios valen el 10% de la evaluación continua. Luego, los informes de laboratorio tienen un peso de 60%. ¿Ya? Eso tiene más peso. 60% de los informes. Los informes, como le dije, vamos a desarrollar un laboratorio por semana, ¿no? Está programado de esa manera. Entonces, para la primera evaluación tendríamos 4 laboratorios, porque tenemos 4 temas, 4 semanas que tratar. 4 laboratorios, 4 informes, y sus 4 informes harían 60%. El promedio de esos 4 informes hacen el 60% de la evaluación continua. Luego tenemos una monografía que tienen que desarrollarlo durante todo el semestre. Esa monografía lo van a presentar en cada fecha de evaluación cuando tengamos la evaluación continua, ¿no? Ya vamos a indicar cuál es la fecha de presentación. Presentan su avance de su monografía y eso tiene un peso de 20%. Y finalmente la participación de ustedes, el alumno, es el 10%. Esta forma de evaluación ya conocen ya lo que han hecho el curso conmigo, de circuitos electrónicos y probablemente de electrónica potencia el semestre pasado, ¿no? Ya esto es repetido para ustedes, pero eh, de todas maneras tenemos que hablar de esto. Entonces esa sería la evaluación continua. 1, la 2 y la 3 es lo mismo. Lo mismo se hace en la 2 y en la 3. ¿Listo? Ese hace el 60% de su nota final. En la parte de participación, por ejemplo, se va a tomar asistencia. La asistencia tiene una nota, ¿no? Se va a ponderar. Esa asistencia se va a tomar al inicio de las clases, en la mitad de las clases o al final de las clases, en cualquier momento. ¿Ok? No va a ser al inicio siempre. Puede ser al inicio, puede ser a mitad de clase o puede ser al final de clase. En cualquier momento yo lo voy a tomar esa asistencia. Tengan cuidado con eso. Bien, aquí entonces tenemos los pesos de los exámenes, 15, 10, que hacen el 40% de la nota final, y el otro son los pesos de las evaluaciones continuas, que es 20, ¿correcto? Esta es la fórmula para obtener su nota. Eso sería en cuanto a evaluaciones. Ahora, esta parte importante de la bibliografía. ¿De dónde saco información? ¿De dónde? Eso es importante porque hay tantísima información, una cantidad inmensa de información de electrónica de potencia que no se van a dedicar ustedes a buscarla. Tengo que yo darles de dónde estoy tomando esta información para que ustedes puedan tenerla. Si no me entienden lo que les he dicho, tal vez entiendan más al libro.
Entonces, recurran al libro y en el libro está lo mismo, ¿no? La información que yo les estoy proporcionando o que vamos a analizar. Para la primera parte, que son el estudio de dispositivos semiconductores, el libro es este acá, Fundamentals of Power Semiconductor Device, es de Hayat Baliga. Ese libro, bájenlo de internet, está libre en internet. Bajen la edición 2019, que es la segunda edición. ¿Ok? Me parece que lo tengo por acá. Este es. Esa es la capa del libro. Segunda edición es de la Springer, de la editorial Springer. Y aquí, miren, hace solamente todo el libro solamente se dedica al estudio de los materiales que usa la electrónica de potencia y al análisis de los dispositivos en base a estos materiales. ¿Ya? Y miren, y queda, y queda corto todavía, queda corto. Mire la cantidad vamos a observar la cantidad de, de páginas que tiene. 1067 páginas. Es toda una Biblia, 1067. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a leer todo eso. ¿Se dan cuenta? En un mes tenemos que desarrollar todo esto. Es corto el tiempo que tenemos para poder desarrollar todo esto. Esto porque nosotros necesitamos conocer estos dispositivos, o sea, ustedes, pero necesitan conocer para poder desarrollar o para poder hacer estas conversiones en electrónica de potencia. ¿Ya? Es necesario que conozcan estos dispositivos. Entonces, es bastante, se da cuenta, es bastante. Nosotros vamos a hacer un curso mucho más simplificado, no vamos a poder desarrollar toda esta información, ¿no? Es imposible en un mes. Vamos a desarrollar un resumen, vamos a tener un resumen, un curso resumido. ¿Ya? Entonces, este libro le va a servir a ustedes para hacer su trabajo. Por ejemplo, a alguien le ha tocado el LGBT. Acá está. El capítulo 9, a un grupo les ha tocado el LGBT. El capítulo 9, todo el capítulo 9, está destinado al estudio del LGBT. ¿Correcto? Entonces, aquí tienen toda la información para que ustedes puedan puedan hacer su, su trabajo. ¿Ya? Tienen información de sobra. Hacen su informe, su trabajo de ese tema, dependiendo de qué tema les toque, ¿no? No para todo va a ser el mismo tema. Hacen su informe, eh, se dividen el trabajo para la presentación de los 5 alumnos y me hacen una presentación de 5 minutos cada uno, ¿no? O 4 minutos, así, bien fácil. De esto se trata, ya. Ahora voy a dar, pero esto se trata, listo, y tenemos la nota de los 5 para la primera evaluación. ¿Ya? Eso sería entonces para la primera parte. La segunda y la tercera parte es
de rectificadores, ¿no? El estudio de los rectificadores y de la conexión de estos rectificadores. Para esa segunda y tercera parte van a tomar el libro del profesor Ivo Barbie. También está en internet, lo pueden bajar. Es la edición, me parece que es la de 2006. Sí, sí. No hay hay una edición. El profesor Ivo Barbie tiene una edición más actualizada, pero no está disponible en internet. Entonces bajen esta última del 2006 y, y en base a esa información está desarrollado la segunda y la tercera parte. Todo lo que es conversión de alterna a continua, tanto controlado como no controlado. ¿Listo? Eh, y además hay una bibliografía adicional de consulta, ¿no? Eso esto puede variar. Yo nomás estoy poniendo estos libros, pero podemos utilizar otro tipo de libros y ya les voy a indicar dónde pueden buscarlo y etc. Para, para, la, para el laboratorio, la bibliografía para el laboratorio, porque esta es bibliografía para la teoría, ¿correcto? Para el laboratorio tenemos tres libros. Tres libros para poder consultar el laboratorio. El primer libro es este de acá. ¿Dónde está? Es este. Ese de acá. SPICE para electrónica de potencia. Voy a ver si lo tengo. Es este. No. Este es guía de referencia. Aquí está. Es este. Esta es la tapa del libro. SPICE para electrónica de potencia y potencia eléctrica, ¿correcto? Bajen la tercera edición, Muhammad Rashid. Ahí van a encontrar información de lo que vamos a desarrollar en el esto para la primera parte, solo para la primera parte, nada más. ¿Ya? También está en internet, pueden bajarlo. Hay otro libro que es también está en internet, que no lo he puesto yo en la bibliografía no está en la bibliografía del sílabo. Entonces, pueden copiarlo de ahí. Y también está disponible en internet. No lo he puesto porque si ven ustedes, vean, acá dice Manual de Laboratorio para PWM de convertidores de potencia DC-DC. Nosotros no vamos a hacer convertidores de potencia DC-DC. Esa parte de convertidores de potencia DC-DC es para el siguiente curso de electrónica de potencia 2. Entonces, no correspondería este libro a nuestra primera parte, ¿correcto? Pero aquí ustedes en el contenido, en la parte 3, acá, en la parte 3 del contenido de este libro, tenemos materiales semiconductores y dispositivos de potencia. Aquí, en esta tercera parte, habla sobre lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio, en la primera parte del curso.
¿correcto? Entonces, esta parte sí corresponde a lo que vamos a desarrollar. ¿Ya? He tomado para la primera parte, entonces, información de este libro, de esta tercera parte. Ahí pueden encontrar. No está desarrollado, lógicamente, en los laboratorios, ¿no? Está diferente a lo que se está planteando. Las guías son diferentes a lo que plantea este libro, pero es parecido. ¿Listo? Hace otras cosas, aparte de nosotros, por ejemplo, el nitruro, este semiconductor de nitruro de galio, aún no está desarrollado bien, o sea, no está disponible comercialmente. Es muy poco lo que se encuentra información de este dispositivo, de este material. Entonces, nosotros no vamos a desarrollarlo, solo vamos a desarrollar dos tipos de semiconductores nosotros para el laboratorio y para nuestro análisis de teoría también, que es el silicio y el carburo de silicio, nada más. ¿Ya? Hay otros materiales semiconductores que todavía están en estudio, son 5 en total: el nitruro de galio, el arseniuro de galio y el diamante, más el silicio y el carburo de silicio. Entonces, de esos grupos, solamente está disponible en el mercado los dos primeros, que es el silicio y el carburo de silicio. O sea, hay nitruro de galio, hay también diamante, pero son de aplicaciones muy, muy específicas, porque es caro, es muy caro la producción. Esa tecnología no está muy desarrollada todavía. ¿Ya? Entonces tienen entonces este libro más el otro. Y hay un tercer libro, no libro, sino guía de referencia, que es que es el de ORCAD, el PSPICE para ORCAD. Eso también lo pueden bajar de internet. Toda esta información está en internet. Esta guía, ¿para qué les va a servir? Vean, el ORCAD utiliza modelos PSPICE para para la simulación. ¿Ya? El modelo PSPICE utiliza el ORCAD para la simulación. Entonces nosotros necesitamos modelar, necesitamos encontrar, calcular los parámetros PSPICE para poder ingresarlos al ORCAD y de esa manera modelar el diodo, el MOSFET, el que nos pidan en el laboratorio. Por eso necesitan ustedes esta guía de referencia, porque si tienen que ingresar un parámetro, necesitan saber cómo ingresarlo. Entonces, aquí está el manual. Por ejemplo, vamos a tener aquí en dispositivos análogos, ustedes abren y ahí tienen todos los elementos que el ORCAD acepta. Por ejemplo, acá tendríamos el arseniuro de galio. Vamos a un diodo. Acá está. El primer dispositivo que vamos a utilizar es un diodo. Aquí está. Aquí está el modelo del diodo en el PSPICE. O sea, se llama modelo PSPICE. Está estandarizado de esa manera. Y este modelo es el que utiliza el, 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 el ORCAD. Si vamos a modificar los parámetros, necesitamos saber cuáles son los parámetros del diodo para el PSPICE. Y aquí están los parámetros del diodo para el PSPICE. Si ustedes, por ejemplo, quieren modificar la corriente de saturación de ese diodo, IS sería sus siglas para poder modificar. ¿Ya? ¿Por qué tienen necesidad de modificar? El modelo PSPICE del ORCAD ya tiene un valor dado, que es en la parte de la derecha,
por default ya tiene valores dados. Este es para el diodo. Este valor que nos proporciona este dispositivo no corresponde al diodo de potencia que nosotros estamos estudiando. Porque este diodo es de señal, es un diodo de pequeña señal, es un diodo que no sabemos cómo está construido, con una capa o dos capas. En base a qué material, no sabemos. Es un diodo en general. Ustedes cuando simulan, usan programas de simulación, otros, ¿no? Que no sea el Orcal, cualquier otro. ¿Cómo se llama este simulador de la National Instrument? ¿Cómo se llama? ¿Están todavía ahí presentes o ya? Ah, Multisim, correcto. Este programa de Multisim, por ejemplo, ustedes jalan un diodo, ¿no? Un diodo de acuerdo al fabricante. ¿Saben de qué material está fabricado? No indica eso. Tendrían que recurrir ustedes a su datasheet. Ahí podrían encontrar esa información, ¿no es cierto? Y normalmente no hacemos eso. Cuando ustedes simulan en Multisim, jalan el diodo y les importa un pepino de qué material. La cosa es que funcione el diodo. En este caso, sucede algo similar. Jalamos el diodo, vamos a ver ya un poquito sobre ORCAD, ya que estamos haciendo la presentación. Aquí está el ORCAD. Tenemos el diodo acá en la librería del Breakout. Ustedes ahí vamos a colocar el diodo Breakout. Ahí está. Ese es un diodo. Y sus parámetros de este diodo, ¿cuáles son? Su corriente inversa de saturación, ¿qué valor tiene? Su voltaje de rompimiento, ¿cuál es? Su voltaje, su, su voltaje de, ¿qué se llama? De conducción, perdón, el voltaje de la unión, ¿cuál es? La temperatura a la que trabaja la unión, ¿cuál es? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos parámetros no tenemos, o sea, no sabe, pero sí trabaja. Si le colocamos acá, como está en este circuito, una fuente y una resistencia, va a trabajar. Vamos a, miren, lo voy a borrar. Es el mismo diodo que está ahí. Lo ejecuto. ¿Esto? Este es un rectificador, ¿no es cierto? Este es un rectificador de media onda con carga resistiva. Y acá está rectificando. Ahí está. Solo deja pasar la onda positiva. Ahí está, perfecto. Pero, ¿qué corriente de saturación, a qué temperatura está trabajando? Todos esos parámetros, ¿cómo sabemos? Entonces, y si es un diodo de potencia o no lo es, etcétera. Entonces, el PSPICE, los modelos PSPICE se han hecho de esa, o sea, están configurados de esa manera, ¿no? Para que nosotros podamos indicarle al programa cuáles son sus parámetros para poderlo simular. Entonces aquí tenemos, ustedes ingresan con clic derecho, aquí tienen ustedes el modelo PSPICE. Si nosotros abrimos eso, ahí van a encontrar ustedes
los parámetros de este diodo con el que está trabajando. Tenemos una corriente de saturación de 1 por 10 a la menos 14, una unión la capacitancia de la unión es de 0.1 picofaradios y una resistencia en serie cuando está conduciendo el diodo de 0.1 ohmios, o sea, 100 miliohmios, ¿no es cierto? 100 es lo mismo. Pero ¿qué voltaje de rompimiento tiene? No indica. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos que este diodo solo debe trabajar hasta los 50 voltios? O hasta los 1000 voltios o hasta los 2000 voltios. Vamos al manual, justamente ese manual que les he enseñado indica eso, ¿no? Vamos a ver dónde estaba ese manual. Acá está. Vamos acá al manual y vean, el voltaje de rompimiento está en infinito. O sea, nunca rompe ese diodo en inversa, ¿no? ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que añadirle este parámetro al diodo para que se aproxime al dispositivo que nosotros queremos, con el que estamos trabajando, ¿no? El modelo. Son modelos nada más, son modelos de circuitos, como subcircuitos están, ¿ya? Para eso van a necesitar esta información. También lo pueden bajar. Todo está en internet, así que no se preocupen de información tiene. Eso hablaremos ya en su debida oportunidad en el primer laboratorio que tengamos, ¿no? ¿Qué hacer? Todo esto vamos a tener que repetirlo. ¿Dónde estábamos? Estamos en nuestro sílabo. Ya, eso sería todo. Bueno, ahí tienen un modelo, ya lo demás ya lo habrán leído. Eso es cuanto al curso, cómo vamos a desarrollarlo, cómo vamos a evaluarlo y cómo van a tener ustedes su calificación, cómo van a obtener su calificación. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Si necesitan intervenir, si no entienden algo, interrumpan nomás, no hay ningún problema, porque abran su micro y interrumpan. No hay ningún problema en cuanto a los TIF. Sí, ves, tienes razón, los TIF está aquí en el sílabo. Nos hemos pasado esos TIF. El TIF es un 20% de la evaluación continua, ¿no? De cada evaluación continua. Aquí está. Programación de actividades que integren investigación formativa y responsabilidad social. En ese punto se está planteando que vamos a desarrollar un trabajo, ¿qué se llama? Una monografía. Vamos a desarrollar durante todo el semestre una monografía. Esa monografía va a estar dividido en 3 partes. La primera parte lo van a entregar durante la semana de evaluación continua, o sea, donde tengamos que, la fecha de exámenes, perdón, la fecha de exámenes, la semana de exámenes. Hasta esa fecha sería el plazo de entrega de la primera parte. En cada examen, ¿no? La primera parte en el primer examen, la segunda parte en el segundo examen y la tercera parte terminando el curso. ¿En qué consiste este trabajo? El proyecto que vamos a desarrollar en
en el TIF, o sea, en la monografía, es un proyecto de rectificador trifásico dual controlado de 25 kilovatios. O sea, lo que vamos a hacer ahí, o lo que van a hacer ustedes, esto es dirigido, ¿no? Esto es dirigido, o sea, yo les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer en cada parte. No es hágalo y me olvido y entréguenme lo que quieran. No es así. Es dirigido. En la primera parte, vamos adelantando un poco, van a hacer, van a presentar las partes constitutivas, o sea, de qué parte está constituido el rectificador, un rectificador trifásico dual. Vayan a buscar información de internet de rectificadores trifásicos duales y qué partes están constituidos, eso me lo presentan en diagrama de bloques, en la primera parte. Nada más, es eso la primera parte. Por ejemplo, este es un rectificador dual, eso lo vamos a desarrollar nosotros en teoría, en la parte de rectificadores, pero vayan avanzando en cuanto a la teoría, ¿no?, de estos rectificadores. Pueden ir estudiando. Es un trabajo. Este rectificador es un rectificador de 4, se llama dual porque trabaja en 4 cuadrantes. En los 4 cuadrantes trabaja. Tiene la capacidad de tanto de el flujo de potencia puede ir de la parte continua a la parte alterna, como de la parte alterna a la parte continua. O sea, tiene bidireccionalidad en flujo de potencia. Se utiliza en motores, para control de motores de gran potencia, de alta potencia. De manera que el motor, en algún punto, cuando está en frenaje, sirve como generador, ¿ya? Y ahí está transfiriendo la energía a la fuente, o sea, a la alterna. Y también puede funcionar como motor. Cuando funciona como motor, entonces la energía estaría yendo de la alterna a la continua, o sea, al motor. Y así alternativo, se puede trabajar en los 4 cuadrantes. Entonces, ¿qué sucede cuando está transfiriendo energía del motor hacia la fuente? Esa energía tiene que ser disipada en algún punto. No pueden, ¿cómo van a meterlo eso a la red? No pueden eso, tendría que haber algo, si van a ingresarlo a la red esa energía, tiene que ser en formato senoidal. No podría ser en formato, en la forma como se está produciendo esa corriente o esa tensión, el generador. Entonces, lo normal que se hace, eso hay que colocar ahí un generador, perdón, una carga para que disipe esa potencia. ¿Ya? Entonces, esa parte sería una parte constitutiva de este rectificador. Eso hay que buscar esa información y ir armando por bloques cómo está constituido un rectificador dual. ¿De qué partes consiste? La carga. Normalmente, como le digo, es un motor de bastante potencia. Luego necesitan esto, después también los capacitores para poder, el rectificador puede ser, como este es un controlador, el rectificador tiene que ser en base a tiristores, ¿ya? No puede ser de otra manera. Ahí usamos tiristores por la potencia. No se puede usar transistores porque no existe un transistor que soporte estas corrientes y estas tensiones. Debemos utilizar diodos o transistores, pero si utilizamos diodos, no vamos a poder controlarlo. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos utilizar tiristores. Entonces, y así van viendo de qué parte ha constituido este rectificador
en bloques y me lo van armando, ¿no? Esa sería la primera parte. ¿Ya? Eso es correcto. En la segunda parte, ya para el segundo examen, para la fecha del segundo examen, la segunda parte, ahí haríamos los cálculos, el cálculo de los dispositivos que van a utilizar esto. Cada parte constituyente lo vamos a armar en circuito y hacemos el cálculo. Y en la última parte haremos una simulación de este rectificador. Y ese sería todo el trabajo. Entonces lo van a presentar en 3 partes. Cada parte tiene su nota y que corresponde al 20% de la evaluación continua. ¿Listo? Lo único que es obligatorio aquí son los exámenes. Si no dan examen, voy a colocarles no se presentó. Y el no se presentó, o sea, si no, claro, si no dan examen, pongo no se presentó. Y eso hace que los abandonen el curso, ¿no? En el caso de evaluación continua, es cierto que todo tienen que cubrir, o sea, pero es voluntaria la presentación. El que no quiera hacer trabajos, por ejemplo, los ejercicios, no los hace. No va a tener ese 10% de su curso, de su nota, ¿no es cierto? Nada más, en eso va a afectar. Pero va a seguir teniendo su nota de evaluación continua, porque ha presentado sus informes de laboratorio. El que no hace la monografía, simplemente 0 en monografía, corresponde al 20% de la nota de la evaluación continua. Entonces, tendría 0 en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, pero sí ha presentado sus informes de laboratorio, entonces tiene su nota equivalente en evaluación continua. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es para si no desea hacer el FAET, no lo hacen, simplemente no va a influir en su nota, lógicamente, porque va a ser baja, pero va a continuar en el curso. Aprobará, no aprobará, y eso va a depender de sus otras notas. ¿Listo? Eso sería el TIF o esta investigación, esta monografía que vamos a desarrollar. ¿Ya? Este tema podemos hablar también en las clases de laboratorio. Cuando tengamos laboratorio, ahí me indican, a ver si he conseguido esta información, o el TIF, a ver si está bien. Yo le puedo decir, está interesante, pero esto déjalo de lado, esto no nos interesa, esto es lo que, de esta manera hablo, etc. Eso es en cuanto al TIF. Para presentación, vamos a hablar sobre eso un poquito. Para la presentación de los trabajos, tanto del TIF como de los informes de laboratorio, les he colgado un formato, una información sobre cómo debe ir la presentación de los trabajos, en general, dice, ¿no? ¿A qué se refiere la presentación de estas reglas para la presentación? Se refiere a los informes de laboratorio. Tienen que estar bajo ese formato. Se refiere a los informes de la monografía. Tienen que estar bajo este formato. Los ejercicios no es necesario. Eso lo pueden presentar en cualquier formato. Esos dos, ¿y qué más? ¿Qué más? Básicamente los dos, ¿no es cierto? El informe de laboratorio y la monografía. Esto ya lo tienen ustedes en la seguramente lo han leído. Vamos a revisarlo. Primero, todos los informes deben estar escritos en Word, ¿correcto? El formato que vamos a usar es el formato APA. Por si acaso, si quieren buscar
no es o sea, información adicional. Desde lo que les estoy dando acá, busquen las normas APA, porque esa es la norma que utiliza la San Agustín, o sea, utilizamos nosotros para la presentación de tesis, etcétera, etcétera. Entonces, acostúmbrese a usar ya estas normas para hacer sus trabajos, bajo las normas APA. Todos los reportes deben ser en Word. Y lo convierten a PDF para enviar, o sea, para presentar. No van a enviar en Word. No me interesa el Word a mí. Lo que me interesa es la presentación, que sería en PDF. Todos sus trabajos lo convierten a PDF y me lo envían. El font, o sea, la dimensión de la letra debe ser 12, número 12. No usen otro, 12. Y no debe ser menor de 10. ¿Qué significa eso? Que en algunas anotaciones que tengan que hacer dentro de las figuras, etcétera, no van a utilizar formato menor a 10. 12 como máximo, 10 como mínimo. Es lo que dice formato APA, cuidado. No me estoy inventando yo. Y el tipo de letra es Times New Roman. Asegúrese de incluir una cubierta al inicio de cada reporte. Esa cubierta no está normalizada para nuestro curso, o sea, para la presentación de informe, tanto de laboratorio como de la monografía. No tenemos una norma, entonces es libre la cubierta, ¿no? Hagan una cubierta para cada uno, pero que no sea la misma. Los códigos de MATLAB, miren, los programas que vamos a utilizar son MATLAB para el cálculo, PSIM para la simulación de la segunda y tercera parte, y ORCAD para la simulación de la primera parte de los dispositivos, ¿no es cierto? Son los 3 programas que vamos a utilizar, no más. Si quieren usar otros programas ustedes, no hay problema, pero eso para nosotros en el curso usamos estos 3. Entonces, los resultados que ustedes obtengan en PSIM, digamos, ¿no? Tienen que documentarlo, ¿correcto? Tienen que pasarlo a Word. ¿Cómo lo van a pasar? Eso tengo que indicarles cuando tengamos el laboratorio. Lo mismo va a ocurrir con el ORCAD. Cuando ustedes tengan sus resultados, lo tienen que documentar, esos resultados. Los tienen que pasar a Word. Y una vez que tengan en Word, lo graban en PDF, ¿no? Para enviármelo. Entonces, ¿cómo van a hacer esa documentación? ¿Cómo van a pasar todo eso? Muchos deben saber ya, ¿no? Vayan viendo cómo hacer eso también. Pero yo les voy a indicar cómo hacerlo. Esa es otra alternativa que tienen. Van a utilizar probablemente programas en MATLAB para el cálculo de la primera parte y en general también de los rectificadores. Entonces, el código lo tienen que poner en un apéndice al final del reporte. ¿Está bien? Todo el reporte debe contener lo siguiente: un resumen. En esa sección se menciona en pocas palabras la esencia de su trabajo, de su laboratorio, de su monografía. ¿Qué aspectos va a cubrir? ¿Cómo planea arribar en el análisis? Etcétera. Un resumen. Una introducción. En esta sesión introduce los conceptos bajo consideración, puede discutir la operación de los circuitos, leyes o alguna teoría, etcétera, etcétera. Análisis. Aquí va todo lo que es el cálculo, ¿no? Las ecuaciones, etcétera, todo lo que vas a utilizar. Todo lo que va a hacer al analizar. Y resultados. Los resultados de sus simulaciones, los resultados del MATLAB, etcétera, en general. ¿No? Acá hay un ejemplo
de resultados. Acá hay una, ¿qué se llama? Un programa de MATLAB. Esta parte tendría que ir en el apéndice. No, miren, para poder documentar las instrucciones del MATLAB en el apéndice, no necesitan copiar. Cuidado, simplemente control C y control V. Ahí no hay formato. Ahí no hay que los espacios, nada de eso, porque eso es un código de programa. ¿Ya? Un control C y un control V, así como está acá. Lo mandan a la parte del apéndice. No van a estar copiando cada instrucción. Eso no tiene sentido. Y acá hay un ejemplo de presentación de figuras. Nosotros, o sea, los resultados nosotros obtenemos, los resultados pueden ser los resultados por simulación o pueden ser resultados analíticos, matemáticos, que lo vamos a tener en forma de gráfico, en forma gráfica. Entonces, para ello necesitamos presentar figuras, tanto los resultados de PSIN, de ORCA, etcétera, en figuras hay que meterlo. Cuando veamos el laboratorio, ahí les voy a mostrar ejemplos y también cómo documentar esto. ¿Ya? Este es un ejemplo de MATLAB, no es de simulación. Este es un cálculo. Para la presentación de figuras también está establecido los formatos, ¿no es cierto? No es control C, control V, no es eso. Tengan mucho cuidado con eso. Que pueden hacer eso, háganlo. No hay ningún problema. Si salen del formato, háganlo. No hay ningún problema. ¿Dónde va a redundar eso? En su nota. Es correcto, ¿no es cierto? Eso es. Un control C, un control V, no hay ningún problema. La letra chiquitita no se nota, no se ve, no se observa, el fondo, etcétera, etcétera. A colores, la leyenda por acá, la figura por allá, etcétera, etcétera, no hay problema. ¿Dónde va a redundar? No lo voy a anular, lógicamente, el trabajo, no le voy a poner 0, porque ahí está el trabajo, pero su nota va a ser baja, porque no está en formato APA. Por eso es que lo estamos dando todo esto. ¿Ya? Trátenlo o hagámoslo de esta manera. Y esto les va a servir para su tesis, porque su tesis todo tienen que escribirlo de acuerdo a estos formatos. Entonces aquí indica un formato de la IEEE. Este formato IEEE, van a tener cuidado, la IEEE no estandariza formas de presentar figuras, etcétera. No es eso. La IEEE lo que estandariza es la presentación, en este caso, de los números en coma flotante. Eso sí estandariza la IEEE. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, formato de la IEEE dice, miren, en la parte izquierda, cómo va la presentación, 10 a la 20, ese es coma flotante, de los números en coma flotante. ¿Ya? Entonces, tiene que estar de esta manera la presentación. Para la parte del eje, luego tiene unas leyendas, no leyendas, sino títulos de qué corresponde el eje Y, el eje X, en este caso temperatura en grados Kelvin, y la concentración intrínseca en centímetros cúbicos. Esto está elaborado en MATLAB por este programa que hemos visto anteriormente. Estos 5, 6, 7 instrucciones hace esto, ¿no? Otra cosa, vean, miren el ancho de cada curva, de cada trazo, es mayor
al que normalmente proporciona los simuladores o los resultados de MATLAB. Eso también está debe ser normalizado, el ancho. La ubicación donde indica a qué corresponde cada curva debe ir de esa manera. Ese es el formato, eso es todo. Eso es lo que necesitamos hacer para la presentación. El número, la figura, las dimensiones de la figura son variables, pero según normas APA, no debe superar el ancho del formato de la hoja. ¿No es cierto? Tiene que estar dentro del ancho del formato de la hoja. Acá tienen algunas indicaciones de las figuras, por ejemplo, sus gráficas deben estar con fondo blanco. El espesor de las formas de onda deben incrementarse. Si se tiene más de 3 formas de onda, hay que graficarlos en diferentes figuras. Asegúrese de que cada forma de onda sea graficado en diferente color y estilo de línea. Aquí están, los estilos de línea son las mismas, ¿no? O sea, no ha cambiado. Entonces, cuando se tiene más de 3, hay que ponerlo en diferentes figuras y el estilo de línea hay que cambiar. Menciona el nombre de la variable si es posible y el nombre de cada figura. Luego, conclusiones del trabajo. Ahí hay unas preguntas que hay que responder y colocar referencias. Miren, acá se ha puesto bien claro. Ningún trabajo, ¿qué dice acá? Ningún trabajo puede realizarse sin ayuda de referencias. Ninguno. Salvo que sea su biografía. La biografía de cada uno. Ahí sí, no hay referencias, ¿no? Hasta la biografía puede tener referencias, ¿no? Porque necesitas tú recurrir a información de tu papá. Tienes que poner ahí una referencia. Entonces, peor en nuestros casos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vamos a presentar, no es nuestro. O sea, la mayor parte no es nuestra. La mayor parte son estudios que estamos haciendo y estamos sacando información de dónde, de qué sitio. La ecuación de Poisson, usted usa la ecuación de Poisson y no pone ninguna referencia. Entonces, toda esta información hay que referenciarla, ¿ya? Toda la información que ustedes utilicen hay que referenciarla. Incluso, dice, recuerden, las clases, las notas de clases que nosotros tenemos, puede ser referenciada también. No van a estar, por ejemplo, usan, por ejemplo, la ecuación de Poisson, ¿no? Y no van a estar yendo a buscar en qué referencias se encuentran. Si en clases estamos utilizando, pues de poner la referencia de las clases, de las notas de clase. Y en el apéndice va el código del programa que ustedes han utilizado. Eso es en cuanto a la presentación de, básicamente ya les dije, de dos cosas. La guía el informe de laboratorio y el informe de la monografía. Nada más, bajo este formato. Ejercicios no van a poder estar haciendo con esto. Esto lleva tiempo. Necesita mucho más tiempo. Eso sería en cuanto a la monografía. No sé si se quedó claro. ¿Hoy tienen alguna duda, pregunta? Pueden encender nomás su micro y preguntar, o si no, escribir la pregunta en la parte de abajo, o levantar la mano, cualquiera de las tres cosas. Todo está claro. Todo está claro. ¿Correcto? Ya. ¿Qué tenemos? 8:21, tenemos clases nosotros hasta las 9:40.
Mire, el, vamos ahora un poco a avanzar sobre la presentación del curso, cómo lo vamos a desarrollar. El curso es bastante extenso, o sea, tiene mucho, hay mucho que hacer, mucho que desarrollar acá. Yo vamos a utilizar el MATLAB, o yo voy a utilizar el MATLAB. Sobre los programas, hablemos sobre los programas. Ya hemos quedado, ¿no? Era el MATLAB, el PSIM y el ORCAD. Lo que quisiera hablar sobre eso es sobre las versiones, porque las versiones, al cambiar, cambian algunas características. Entonces, si yo empiezo a hablar de una cosa, de una característica de una versión que no ustedes no la tienen, ahí hay problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en el caso del MATLAB, a ver, ya que está abierto acá el ORCAD, el ORCAD, bajen acerca del ORCAD, esta versión 17.2-2016. Esa es la que yo voy a utilizar. Ya traten de obtener esta versión. Si tienen versiones inferiores, no hay problema, igual va a trabajar. Si tienen versiones superiores a esta, ahí sí es el problema, porque ya no voy a poder yo abrir el programa, ¿no? Pero eso es en el caso de que ustedes envíen un programa. El programa no lo van a enviar. Lo que van a enviar es el informe. Pues no va a haber ningún problema en cuanto a versiones. Pero las herramientas que yo les enseñe va a ser herramientas de esta versión, ¿no? O sea, probablemente en otras versiones no vayan a funcionar. Eso no tengan cuidado. Y si es superior, probablemente ustedes conozcan algunas herramientas mejores a esta. Eso hay que tener cuidado. Nada más. Entonces, tenemos eso en cuanto al ORCAD. En cuanto al PSIM, bájense esta versión. La versión 9.1 2011. ¿Ya? También está para bajar por internet, está craqueado, digamos. Tiene todos estos módulos activos. Esta versión. Esto es importante, los módulos activos. Ya. Eso es en el PSI. También está y el MATLAB. En el MATLAB, la versión que utilizo acá está. Es la 2020, 2020, el release 2020. Traten de obtenerlo. Es una versión muy actualizada, no muy actualizada, ¿no? Hay más actualizada, pero es una versión muy pesada. Eso sí les indico. Necesita la computadora, tener una buena computadora para poder trabajar. Esta versión tiene el Live Editor, que es este. Voy a abrirles nuestra primera clase. Ya. Aquí está lo que vamos a desarrollar en clase, la teoría. Todos, si se dan cuenta, vean, son gráficas, matemática, y las gráficas nos sirven más, o sea, es lo mismo tenerlo en gráfica o en ecuación matemática, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo esto.
Influencia del producto de equilibrio de la concentración de portadores. Esta es una ecuación. Si ustedes ven esta ecuación, un poco difícil de entender qué pasa cuando varía cierto parámetro. ¿Cómo va a variar? ¿Cómo va a cambiar? Pero si esta ecuación lo presento en forma gráfica, que está aquí, es más fácil entenderlo, ¿no? Porque aquí podemos observar claramente que la concentración de dopaje de este elemento va a cambiar, conforme cambia la concentración de dopaje, la concentración efectiva de intrínseca va a ir variando. ¿De qué manera? Aquí está. Para el silicon carbide y para el silicio. Entonces, acá para una determinada temperatura. Mire, la cantidad de parámetros que pueden variar en los dispositivos semiconductores son múltiples. Si varía la concentración de portadores, va a cambiar las propiedades del dispositivo. Si varía la temperatura, cambia las propiedades. Si variamos el material, cambia las propiedades. O sea, depende de muchas cosas. Las variables son múltiples. Nosotros no podemos hacer un análisis variando todos los parámetros. Tendríamos que hacer un análisis multidimensional de 3, 4, 5 dimensiones. Y eso graficarlo, yo solo conozco gráficas en 3 dimensiones. La cuarta dimensión, no sé. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos nosotros hacer variar normalmente lo que nosotros hacemos en el análisis o estudio de esta parte? Solamente vamos a hacer unidimensional, de una dimensión, que significa que solo un parámetro vamos a hacer que varíe. ¿Correcto? Por ejemplo, la temperatura. Varía la temperatura, no sé si tengo acá concentración, acá por ejemplo está variando la temperatura, vemos la concentración intrínseca en la parte de la derecha, en la parte de la izquierda, para los dos materiales que vamos a analizar. ¿Se da cuenta? Pero si varía la concentración, el dopaje, la densidad de dopaje, entonces necesitaríamos un sistema de 2 dimensiones. Y si hacemos variar, además del dopaje, además de la temperatura, otro parámetro más, necesitaríamos un sistema de 3 dimensiones para poder observar cómo está cambiando las propiedades del elemento. Y si tenemos 4 o 5, la canción ya no vamos a poder observar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, es difícil hacer ese tipo de cosas. Lo que normalmente se hace es un análisis unidimensional. Eso significa, solamente hacemos variar un parámetro para ver cómo se está comportando el sistema. Si se dan cuenta aquí, todos nuestros gráficos son unidimensionales. ¿Ya? Unidimensionales. Aquí tendríamos el campo eléctrico en la parte del eje X y el eje Y, la velocidad de los portadores. ¿Cómo cambia la velocidad con el campo eléctrico? Para una temperatura fija. ¿Qué pasaría si la temperatura varía? Todo esto va a variar. Entonces, ese tipo de análisis no vamos a desarrollar. Solo vamos a hacer análisis unidimensional. Variamos una sola cosa. Por eso. Entonces, la fórmula contiene todos los parámetros que van a variar. Pero nosotros en la fórmula, todos los parámetros los vamos a tomar como constantes, excepto una, la cual vamos a variar. Entonces, vamos a tener gráficas. Entonces, en forma gráfica es mejor entenderlo que dando una fórmula. Entonces, aquí tienen ustedes la gráfica y la fórmula y vamos a analizar las propiedades del elemento de esa manera. ¿Ya? Eso es, de esa manera está desarrollado todo el curso. Para la segunda parte de rectificadores, también de esa manera está desarrollado el curso.
con fórmula y gráficas. De esa manera vamos a entender mejor el curso. Una vez que hagamos análisis, vamos a la simulación. Para la segunda parte hacemos las dos cosas, simulación, análisis. Para esta parte no, porque esta parte es teoría de los semiconductores. Eso sería entonces en cuanto a las versiones que consigan, se vayan viendo si puede cargarla en su máquina. Si no, no hay problema, porque ustedes el programa que ustedes desarrollen lo van a hacer de acuerdo a la versión que tengan en su computadora, ¿no es cierto? No van a hacer, si copian lo que está acá, probablemente no vaya a funcionar, porque necesitan ustedes la misma versión. Eso tengan presente. Ya. A ver, vamos a hablar sobre 9:40, ¿no? Hablaremos, a ver, hagamos introducción. Si es que no se observa bien la figura, me avisan, se me comunican, está muy pequeño, entonces lo